La actual sociedad contemporánea se caracteriza por una serie de hechos y sucesos, tanto políticos como morales, axiológicos, religiosos, culturales y epistemológicos. Entre ellos tenemos el relativismo moral, el relativismo o el pluralismo religioso y el pluralismo político, y allí está también lo conceptual, en tanto que el conocimiento o los conceptos, las definiciones de las cosas no son definitivas. En efecto, lo que para unos es una categoría, una conceptualización, para otros no lo es. O para lo que en un tiempo fue un concepto, una idea, un arquetipo, un modelo, un paradigma, es decir, una manera de ver el mundo, para otra época ya no lo es. Todo aquello se convierte en un problema de pluralidad o de relativismo, es decir, lo que en algún tiempo fue válido y fue un punto de partida de la cual definía a una sociedad, en otro contexto ya no lo es. Llámese, reitero, político, religioso, educativo, cultural, filosófico, epistemológico, etcétera, etcétera. Tenemos de fondo entonces un planteamiento filosófico que es el juicio, y es una posibilidad que nos suscita la epistemología para afianzar ideas, para afianzar conocimientos, conceptos de una manera más objetiva, sin dar espacio, sin dar lugar a la subjetividad o a no permitir que se preste para otras divagaciones o interpretaciones. ¿Qué es el juicio? Es la pregunta. El juicio es aquella afirmación, aquel concepto o idea que se tiene de algo o de alguien o de un planteamiento solamente con dos posibilidades. Una, que es afirmar o asegurar un hecho o un contexto o una problemática. O la otra es dar una afirmación, una aseveración, un concepto sobre algo que es negativo. Ya tenemos claro que aplicar un juicio, es decir, afirmar algo, decir algo, le antecede dos posibilidades, que es falsacionar o negar. Aquí no hay otra manera de darle otro tipo de interpretación o de salida. Veamos unos ejemplos. El Sol es más grande que la Tierra y la Luna no tiene luz propia. Allí hay un juicio ya y no se presta para ningún otro tipo de interpretación ni de divagación. Veamos otro ejemplo. Deseo ir a pasear. No es un juicio. Este ciclista corre mucho. Sí es un juicio. ¿Por qué? En el primer ejemplo de deseo ir a pasear, ahí no está haciendo una afirmación ni está haciendo una negación a la hora de aplicar una categoría. Simplemente está haciendo una insinuación, un comentario, pero allí no está diciendo sí, solo sí, no, solo no. El otro ejemplo, este ciclista corre mucho. Allí está dando ya una afirmación sobre algo. El juicio tiene tres elementos básicos para que sean válidos. Esto se relaciona o se asocia con la gramática de la lengua española. Cuando hablamos en una construcción de una frase, incluso también en la lengua inglesa, que está compuesta por tres elementos, que bien son un sujeto, un verbo y un predicado. En este caso, en el juicio filosófico, está compuesto por un sujeto, por un predicado y una cúpula. Ojo con la O, cúpula. Aquí escribe cúpula, ahí está mal la escritura. Bueno, ¿qué quiere decir cada parte
de los elementos del juicio. El primero, el sujeto, es aquella persona, aquel contexto o situación en la que se desarrolla el hecho. Por ejemplo, el sol. Ahí ya tenemos un sujeto. Ahora, la cúpula es el elemento que une al sujeto, es decir, quien emite la acción, para con la contextualización, es decir, el predicado. Siguiendo el ejemplo, es más grande. Y el predicado es lo que se afirma o se niega. El ejemplo anterior es más grande que la tierra. Entonces, son los tres elementos que constituyen y configuran un juicio. Sujeto, como aquel individuo, situación o cosa o contexto que desarrolla una acción. La cúpula es aquella asociación o relación que se hace entre el sujeto y el predicado. Y el predicado es la contextualización, ya sea positiva o negativa, del sujeto. Dos clases de juicio: verdadero y falso. Ya lo comentaba. En los juicios no hay la manera de prestarse para divagaciones o posiciones particulares o subjetivas. ¿Qué quiere decir eso? Dar aportes o ideas como estas. No sé, de pronto, quizás, es que a mí me parece, es que a mí me dijeron, es que yo escuché, es que por ahí dicen. Eso no es aplicar un juicio. Ahí simplemente lo que está dando es opiniones que no tienen fundamento objetiva, sino subjetiva, y que se prestan para una serie de interpretaciones. Y esto es sinónimo de prejuicio, las divagaciones, que en términos coloquiales o en términos del diario vivir nuestro se puede catalogar como el famoso chisme. Es decir, hacer comentarios, hacer juicios de ideas, de conceptos, de fundamentos, de hechos, de los cuales no tenemos plena certeza, de los cuales no tenemos plena seguridad de lo que se está desarrollando. El término prejuicio, el término pre, quiere decir que es lo que está antes de, ¿sí? Se antecede a, y no hay una certeza todavía de los hechos. Incluso se puede asociar con hipótesis. El término hipótesis, del prefijo griego hippus, quiere decir que es lo que está debajo de, que es lo que se esconde debajo de, pero que aún todavía no se muestra. Eso es también un prejuicio. No se dan a conocer las cosas todavía, no se han revelado, no se han mostrado las cosas. De modo que en ese orden de ideas, en la aplicación de un juicio filosófico, o las cosas son ciertas o son verdaderas. Parménides muy claro lo decía: la nada no existe, el ser es, el no ser no es. ¿Qué quiere decir? Que las cosas son o no son. El ser es o el ser no es. Desde la reflexión de Parménides no hay espacio ni divagación para otro tipo de interpretaciones. Como ya les comentaba, no, es que quizás, es que a mí me parece, es que yo escuché, es que a mí me dijeron, es que yo pienso, es que yo siento. No, a ver, afirma o niega una situación y pare de contar. Tenemos acá una serie de categorías y de elementos a la hora de aplicar un juicio. Observemos la tabla. Por cantidad ya tenemos, ya sean de unidades pluriculturales, es decir, de pluralidad, o de singular. Hablamos de un objeto en particular o hablamos de varios objetos. Entonces tenemos situaciones o juicios individuales de un caso concreto, particulares de varias situaciones, universales cuando es muy generalizado, de categorías como la unidad, de varios elementos y de la totalidad. De cualidad, esto es mucho más característico, donde se quiere tener en cuenta, resaltar rasgos o cualidades de un elemento o de un objeto a analizar, que bien pueden ser juicios afirmativos de la realidad, juicios negativos de una negación, ya lo hablábamos, y juicios infinitivos donde hay una limitación, es decir, una contingencia de las cosas.
En las categorías de relación, entonces tenemos categóricos, que tiene que ver con la sustancia del accidente, esto viene desde Aristóteles, hipotéticos con causa y efecto, disyuntivos con reciprocidad, por acá en la modalidad de juicios, problemáticos con posibilidad, asertóricos con existencia y inexistencia, apodíticos con necesidad y contingencia. Bueno, ya en otra oportunidad, en un segundo espacio, vamos a profundizar sobre este tipo de categorías de los juicios. Unas normas claras y unos pasos, unos procedimientos importantes a tener en cuenta a la hora de aplicar el juicio. Vamos a revisar estos que les expongo. Primero que todo, que los sentidos funcionen bien. Para percibir las cosas hay que tener todo muy claro. Una persona que está bajo un estado de alicoramiento o bajo un estado de drogas psicoactivas, difícilmente va a poder aplicar un juicio con objetividad, puesto que su estado mental y de conciencia no le permite ver la realidad de una manera clara. Lo que aparentemente está viendo no lo es. De modo que hay que tener los sentidos bien puestos y bien claros. Hay que prestar atención a la realidad y evitar la fantasía y la ciencia ficción. Aquí se hace la distinción entre lo que es lo real y la realidad. Para aplicar un juicio hay que tener el mundo de frente, es decir, ver la realidad tal cual como es, como nos lo muestra nuestros sentidos, y no la realidad. La realidad es un estado mental, donde simplemente es fruto de la reflexión, de la imaginación, del sueño, pero que no es un mundo real. No hacer juicios precipitados, ya les hablaba hace un momento sobre los prejuicios. No adelantarnos a los hechos, no adelantarnos a aplicar una conclusión o una afirmación sin antes conocer a fondo lo que se está desarrollando o ejecutando. Para elaborar juicios hay que tener en cuenta elementos como ideas particulares, es decir, generales, y ideas universales. Pero el juicio se aplica en sí mismo en una idea particular. Yo no puedo afirmar algo donde aplique para todos. ¿Qué grado es esto? Es un grupo muy indisciplinado. No, los 34 no son indisciplinados. Puede que en los 34 haya 5 estudiantes que tienen dotes de indisciplina, pero esto no se puede generalizar en todos los 34 estudiantes. Entonces, a la hora de aplicar un juicio es urgente y menester analizar casos particulares y no casos generales. Antes de emitir un juicio hay que estudiarlo desde distintos puntos de vista o perspectivas, como dicen los periodistas, cubriendo las noticias desde todos los ángulos. No ir a concluir una idea, lanzar una hipótesis o llegar a una suma o una síntesis simplemente porque me pareció, porque lo vi a ligera. Es tomar desde diferentes líneas y con ello hacer un panorama mucho más amplio y más profundo de lo que se está aplicando. Ojo con para juzgar hay que prescindir, es decir, hay que eliminar, hay que superar o reorientar los prejuicios, es decir, adelantarnos antes de que se ejecuten las cosas o suponer. Ajustarnos a la realidad y no a lo que nos parece o lo que nos conviene. A veces nosotros queremos ver el mundo o interpretar el mundo según nuestra perspectiva y según lo que nos beneficia, pero no lo estamos haciendo con objetividad. Las pasiones enturbian el conocimiento y aconsejan mal, es decir, dejarnos llevar por las emociones, como bien puede ser la rabia, el odio, la venganza, la traición, la pereza, la indisciplina. Bueno, la manera más objetiva de aplicar un juicio y de tomar una decisión es estando completamente sereno, es decir, no movido por emociones o pasiones, ya sea de rabia o de cólera, pero tampoco movido por felicidad y alegría. Son los dos estados emocionales donde se toma la peor decisión, porque hay un estado casi que también de embriaguez o un estado psicoactivo, donde la mente no actúa con objetividad. La mejor decisión que se toma o el mejor juicio que se aplica es estando sereno. Falsean nuestros juicios la fantasía, ya les decía, los deseos, los propios intereses y sobre todo los prejuicios. Algunos gritan para defender sus juicios o argumentos, pero no gritan
por no gritar sus juicios, son verdaderos. Es decir, a veces movidos por una serie de estadios de emociones, de impulsos, de deseos, estamos haciendo una mala aplicación de lo que queremos interpretar o de lo que queremos decidir o lo que queremos opinar. Y por supuesto, pues allí no hay juicio, allí lo que hay es una mala interpretación o una irrenancia de lo que queremos ver o un anacronismo, es decir, estamos viendo las cosas desde una perspectiva que no es subjetiva. Nos encontramos en Zoom. Muchas gracias.